social que destacan en la ciudad por su trabajo a lo largo del año y anteriores, y asociaciones que también cumplen unos determinados años en su trabajo en el barrio. Concretamente, este año entregamos el Cervatillo de Plata, que es la máxima distinción que tiene la Federación, a Manuel Rivas Díaz, un histórico vecino de Córdoba, miembro del movimiento asociativo de esta ciudad, que prácticamente comparte con esta federación y con el Consejo de Ciudadanos por más de 40 años de trabajo a lo largo de su trayectoria, y que aún sigue activo en la Asociación Vecinal San Rafael de la Ley. También destacamos con el Cervatillo de Plata la mesa de parcelaciones de León, porque prácticamente desde que la impulsa el Consejo de Distrito en el año 2012, prácticamente lleva 2 años intentando potenciar la participación en torno a la problemática de parcelaciones en Córdoba, y que bueno, se ha hecho notar por su trabajo, por las propuestas que tanto ha hecho llegar al Ayuntamiento de Córdoba como a la Junta de Andalucía en cuanto a buscar una posible solución al problema de parcelaciones en Córdoba. También entregamos el Cervatillo de Plata a un programa cultural que lleva ya en el Ayuntamiento de Córdoba, colgado de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento, que es el programa Cultura en Red, que se inicia su andadura hace aproximadamente 8 o 9 años, que se mantiene, y que entre los objetivos que pretende ese programa cultural es trasladar y conectar con los colectivos en los barrios y acercarles recursos culturales y de todo tipo a las asociaciones de arte social y vecinal que trabajan en los barrios. También felicitamos y entregamos la placa por cumplir 25 años de trabajo en su barrio a la Asociación Vecinal Diana, a la Asociación Vecinal El Tablero y a la Asociación Vecinal Fontana de Quintos y Lavadero de Ligrón. Ponemos en marcha una primera actividad que es el sábado, donde vamos a seguir trabajando, y en estos últimos años lo hemos hecho y recuperamos un plan, un proyecto de ciudad, que es el Plan Especial de la Sierra de Córdoba, que en el año 2010 esta federación presentó casi una veintena de alegaciones al documento, que hemos estado insistiendo y pidiendo concretamente a la Agencia Municipal de Urbanismo que se ponga de nuevo en valor y que se siga avanzando, y que lo llevamos a debate y a reflexión con distintas ponencias que se van a presentar concretamente en el Centro Cívico de Trasierra el próximo día 22. Una jornada de trabajo a lo largo de toda la mañana, donde vamos a participar junto con asociaciones ecologistas como la de Salandrar, que lleva ponencia, y otros movimientos ecologistas de Córdoba, y ponencias también de la propia federación, con la idea de retrotraer ese proyecto a la fase inicial, y estamos pidiendo a las administraciones, como se hizo en su día, de que se incorporen las alegaciones o parte de las alegaciones, sobre todo aquellas alegaciones que van destinadas para que este plan reconozca a las personas que viven en ese distrito y en el entorno, que quedaron prácticamente excluidos de ese plan especial de la sierra. Y después de las personas, un plan de seguridad que acompaña a ese plan, que cada vez pues, lo vemos que decae. Y vosotros mismos habéis presenciado como, por ejemplo, la pista de los Villares es un problema que no se acaba de solucionar por una propuesta que hubo reciente y que prácticamente se ha vuelto a romper por falta de acuerdo entre las administraciones. Para el lunes 24 pues organizamos un debate sobre las juntas municipales del distrito. Como sabéis, en Córdoba, a raíz de la ley 57, pues aquellas ciudades con más de 300.000 habitantes, como es Córdoba, se pudieron acoger a esta ley, pues creando los mini ayuntamientos que se iban a distribuir, que están distribuidos de hecho como órganos y causas de participación en 10 distritos administrativos en que se dividió la ciudad allá por el año 2006. Queremos hacer una valoración, ver si efectivamente estos órganos de participación, que además tienen carácter ejecutivo y que el movimiento asociativo de Córdoba, las asociaciones de vecinos y en su conjunto aportan casi 200 voluntarios que trabajan de forma permanente en estas juntas municipales de distrito, y queremos hacer una valoración de la trayectoria que han tenido en estos 4 últimos años.
El día 25 pues, ponemos en marcha una campaña que se recoge en una jornada de trabajo y en la presentación de un manifiesto que se hará a lo largo de la semana que viene, donde vamos a implicar a las organizaciones sociales y vecinales de la ciudad, con la idea de que dure prácticamente hasta final de año, donde queremos trasladar y denunciar la situación de cortes de suministro de luz y agua y la demanda a las familias que ya prácticamente no tienen ningún tipo de prestación económica, se incorpore pues, el bono social, tanto bien en ayuda en especie de una cantidad de kilovatios para poder calentar la familia y poder cocinar durante el invierno en situaciones extremas, y que no se vuelva a penalizar doblemente a las personas que le cortan el suministro de agua por falta de recursos, porque además de cortarlo, cuando vuelven a contratarlo otra vez, los vuelven a sancionar porque les vuelven a pedir el contrato de enganche nuevo. Pero aparte de eso, vemos como las prestaciones que se dieron en el año 2009, 2010, 2011, 2012, en aquella avalancha de paro que se producía a diario, esas prestaciones de ayuda prácticamente ya no están, por lo que las familias están entrando ya en una situación extrema y creemos que especialmente la Junta de Andalucía, por competencia, pues en esos acuerdos que ellos fijaron en su día, el gobierno actual fije unas ayudas que dignifique la calidad de vida de esta familia, porque donde estamos llegando y la respuesta que se está dando es la institucionalizar la mendicidad de forma permanente, y de ahí, pues bueno, el que le toque le toca y el que no pueda coger nada, pues se va muriendo. De forma que lo que estamos viendo es que un número importante de familias en Córdoba están en una exclusión extrema y con difícil retorno de integración en su barrio. Pasamos en otra actividad que también queremos resaltar, que la llevamos al jueves, y es la ley de actividades en la vía pública, que, como sabéis, pues, en su aplicación extrema de exigencia para poder desarrollar una actividad, pues en plaza y en calle, cada vez se le piden más requisitos a las asociaciones vecinales, principalmente cuando ponen en marcha una actividad en su barrio, y con los requerimientos de unos requisitos ya imposibles de mantener, imposibles de soportar en el gasto y en el coste, con lo que prácticamente muchas de estas actividades se están perdiendo en los barrios. La ley, vamos a presentar una ponencia que habría que mejorarla, cumpliendo con todos los requisitos de seguridad que requiere cualquier actividad, pero hay que salvar algunos problemas, como salvan otras organizaciones de carácter religioso que no tienen por qué atenerse a las exigencias que se piden a las asociaciones vecinales. No queremos entrar en confrontación con nada ni con nadie, ni hacer ningún tipo de comparación, pero hay que decirlo. Hay que decirlo porque la realidad es esta. Y terminamos la semana vecinal prácticamente con una jornada, con un río integrado en la ciudad, donde se van a presentar pues, 9 ponencias. 3 en una mesa institucional donde va a participar y está conformada la Administración Central a través de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir. También lo hará la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Córdoba a través de la Gerencia Municipal. Después hay 6 ponencias que de forma integral vamos a organizar en 2 grupos de trabajo en cuanto a usos y potenciales que tiene el río en el tramo más urbano a su paso por la ciudad. Bueno, si queréis podemos entrar también en detalle de lo que son esas ponencias, de los colectivos que vienen presentando esas ponencias, y yo un poco dejaría esta presentación de las actividades un poco a la participación de la mesa y entrar en detalle de las actividades en cuanto a contenido. La propuesta que se hizo desde la Federación, tengo entendido, de que familias en riesgo de divorcio recibiesen ayuda para los impuestos municipales, ¿ha tenido alguna novedad? ¿O va a integrar en ese manifiesto? Va integrada en esa línea del manifiesto que pretendemos, pero realmente el manifiesto en el fondo lo que los datos que tenemos del año 2013 en Andalucía es que aproximadamente a 300.000 familias que fueron cortadas a lo largo del año, y más en la etapa de invierno los suministros, por lo cual pues si además ya llevan la situación que tienen de personal y familiar con los escasos recursos, os podéis imaginar que esta familia, muchas de ellas, o gran mayoría de ellas, a las que se les suministra a través del Banco de Alimentos, del Cruz Roja, Cáritas o de los mismos
los bancos de alimentos que tenemos las plataformas de todos socios y otros colectivos y asociaciones de vecinos también, que colaboramos en ello también. Resulta que no pueden utilizar esos alimentos y últimamente parece ser que hay alguien ya que ante esa situación, en vez de poner remedio y darle una alternativa a esa situación similar a la que tenemos en el entorno en el que nos movemos, por ejemplo, como en Inglaterra, Francia y otros países europeos, no vamos a poner los ejemplos de Guatemala y cosas así, sino el Reino Unido y Francia, en los que hay tregua invernal, en los que realmente hay una atención especial en esta época de invierno, en la que hay unos estudios reales de la situación para definir la pobreza energética de la familia y actuar sobre ella de una manera coordinada a diferentes administraciones, cosa que en España no hay, porque en España ni tenemos el estudio eso, ni hay preocupación ni interés en parte por ninguna de las administraciones. Así que la Junta un poco lo que ha hecho este año en su presupuesto es aumentar la partida para esa dotación, pero aquí no hay un estudio serio de sentarse a las diferentes administraciones y ver cómo se puede abordar eso. Decía que se está inventando un nuevo tipo de cocina, y es que los bancos de alimentos y las asociaciones de vecinos y los colectivos sociales, que estamos supliendo la responsabilidad que tiene la administración de resolver esos temas, se está viendo una posibilidad de inventar ese tipo de cocina en la que ya se ve prácticamente hecho y no tiene ni que inventarlo, lo cual parece absurdo y es una barbaridad que a la altura de la época que vivimos, que algo que es tan fácil como que tenga una tregua invernal, que tenga los suministros básicos, cuando hace 3 días la empresa energética, en concreto Enel, o Endesa, pero que está dentro del grupo Enel, la empresa italiana, pues se repartieron cerca de 15.000 millones de euros entre su así y con una subida de cerca del 70% en los últimos años de la factura. Entonces, es un contrasentido. Nosotros que planteamos desde la Federación de Asociaciones de Vecinos, pues iniciamos una campaña, hemos invitado a un montón de colectivos sociales que también están trabajando en primera línea en la ciudad de Córdoba, pues en este tema, en relación con la familia, y lo que queremos es que realmente las administraciones se pongan a trabajar en serio y aborden el problema. Nosotros no queremos que este año sea un invierno más como el del año pasado, en el que cerca de 300 o algunas más, las previsiones que tenemos, pues serían las mismas circunstancias del año pasado. Es decir, no solamente que no puedan calentar la comida para comer o no puedan hacerla, sino que tengan que ir todavía los niños asistiendo al colegio en situación además sin poder haberse aseado ni poder haber tenido o viviendo y durmiendo pues en condiciones que no son normales en un país como dentro de la Europa en la que estamos, en la que tanto se habla y en la que algunos dirigentes nuestros ahora ya tenemos los detalles de eso que bienvenido. Nosotros evidentemente lo vamos a ver. Entonces el objetivo fundamental y termino de la campaña y de la federación es que vamos a trabajar en serio con todos los colectivos que hemos invitado y todos los que quieran en la ciudad y las 90 y tantas asociaciones de vecinos para